Ahí estamos con el ruidito de mate de fondo. No está lloviendo, recién estaba mirando ahí porque cerré la ventana que tenemos en el estudio. No está lloviendo ahora, el pronóstico dice que va a seguir lloviendo y uno cuando llueve come más también, ¿no? A mí me pasa, o no, porque solemos estar capaz más cerca, más tiempo en la casa, más quietos, y esto te segura más ganas de comer, y comida más. Sí, sobre todo comida más contundente. Claro. El invierno hace que comamos comidas más contundentes, por una necesidad básica de calentar el cuerpo. Claro. Y las tortas fritas, eso teníamos que hablar un día de las tortas fritas también. Las tortas fritas, ¿por qué se comen cuando llueve? Qué buena pregunta. Bueno, eso tendría que investigar, porque la verdad que no lo sé. Son costumbres que se van imponiendo y la verdad que no lo sé. Claro, pero para la próxima te lo averiguo. ¿Quién comenzó? A mí me pasa que me encantan las tortas fritas. Uno por ahí no come mucho porque sabemos que engorda y todas estas cuestiones, pero me ha pasado con Arturo cuando era más chiquito, un día que le hice que había un sol hermoso y me dijo, pero si no está lloviendo. No está lloviendo, claro. Claro, bueno, pero se pueden comer igual, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Las comidas ancestrales, ¿qué son las comidas ancestrales, Ico? Bueno, ayer charlábamos con vos, les cuento a los oyentes, siempre antes de venir, el día previo, charlamos con Lucía para ver de qué tema podemos hablar y demás. Vos me propusiste ese tema y me pareció buenísimo porque ¿por qué tienen tanto éxito y tuvieron y siguen teniendo después de tantos miles de años ciertas recetas? En un artículo que vos me compartiste ayer, hablaba de lo que se tiene más registro, el registro más antiguo de una receta es un guisado. Y yo le agregaría que hay otra cosa que es anterior, mucho más antigua, que es la carne asada. Ah, está bien. Cuando el hombre pudo controlar el fuego, lo primero que hizo fue cocinar la carne. Entonces eso es previo, del guisado estamos hablando de unos 6.000, 7.000 años atrás. La carne asada sería más o menos unos 150.000 años. Pero que eso creo que es el hombre de las cavernas. Puedo llegar a estar tirando verdura mal. Generó muchos cambios en el cerebro una vez que la carne asada, cocida, ¿no? Sobre todo creció el cerebro del Ajá, claro. Desde ahí hasta hoy, fisiológicamente el ser humano no se modificó, no evolucionó. La evolución más grande, la última evolución más grande del cuerpo del ser humano fue en ese momento, cuando logró romper los huesos y consumir la carne cocida. Y el tuétano. El tuétano es lo que hizo que el cerebro del ser humano crezca y seamos lo que somos hoy y que tengamos la inteligencia, entre comillas, que tenemos hoy. Pero eso sí es verdad. Claro. Y la carne asada, todas las culturas de todo el mundo tienen su versión de la carne asada. Incluso pescados asados. Porque hay civilizaciones, hay lugares donde no hay ganado. Claro. Donde no hay ganado, pero sí tienen sus versiones de los pescados asados, que son sumamente primitivos, son cocciones sumamente básicas, elementales, que es incluso algunas hasta directamente en contacto con el fuego o con las brasas, pero eso tiene y por eso, eso lo charlábamos con Gisela antes de fuera del aire, cuando uno sale a la calle o llega a un lugar donde están haciendo un asado, te genera interiormente y cerebralmente una respuesta que es ancestral. Tu cerebro sabe que esa carne que vos vas a comer te va a hacer bien. Es loquísimo, pero es así, digamos, es como decir, bueno, eso que yo voy a consumir en este momento le hace bien a mi cuerpo. Es algo que está comprobado, es una cuestión evolutiva. Eso nos pasa cuando sentimos el olor asado, por ejemplo. Asado.
el Mira, olor asado. pensé que era una cuestión de gustos nada más. No, Pero no genera hambre solamente. también. Claro. Y es una cuestión evolutiva. Tu cuerpo sabe y el ser humano tiene cuestiones en cuanto a la evolución por ahí menores o que no se le presta tanto atención como los animales, ¿no? Un animal sabe que si hace tal cosa se puede morir, entonces claro. no la hace. Bueno, el ser humano las tiene, pero no le prestamos tanta atención, ¿no? Y en cuanto a la comida, ahora estoy leyendo por mi hijo, estoy leyendo cuestiones en cuanto a la alimentación en los primeros años y demás, y todos sabemos, ustedes que tienen hijos también, que hay un momento entre los 2 y los 3 años que se ponen muy selectivos con la comida, las cosas verdes no las quieren comer, y eso es una cuestión evolutiva. No es maña. No es maña, hay que sobrepasar esa. Después les cuento cuando mi hijo llegue a los 2 años y no me quiera comer nada, claro. les cuento como hoy lo digo. Claro, desde los libros. Desde los libros, desde la teoría. Pero es una cuestión evolutiva porque el cerebro interpreta los alimentos verdes y amargos como veneno. Es una cuestión evolutiva, o sea, el cerebro le dice que eso le va a hacer mal. Claro. No es que él elija no comerlo porque está en rebelde y es una cuestión evolutiva. Entonces hay que atender esa etapa y explicarles, hacerles entender que eso no le va a hacer mal, que todo lo contrario, que le va a hacer bien, que le tiene un gusto diferente a lo que él venía consumiendo, y también porque las papilas gustativas en esa etapa del crecimiento se desarrollan mucho más y son mucho más sensibles que en la primera etapa de la del nacimiento, de la infancia. Las papilas gustativas todavía no están tan desarrolladas, justamente porque se entiende que los padres controlan la comida hasta ese momento. A partir de los 2 años, el niño en las cavernas ya salía, claro, tenía contacto con alimentos y quizás no estaba tan controlado por la madre, entonces el cerebro le decía que esos ingredientes, esos productos podían ser aparte dañinos. Lo que había y era lo que había. Era lo que había. Esto es así. Claro, sí, totalmente. Son cuestiones evolutivas que por ahí las fuimos perdiendo y que interiormente las tenemos. Entonces hay que por ahí prestarle más atención y... volvemos a este guisado. Claro. Imagino que igualmente se habrá ido modificando y en cada zona por los ingredientes que tenemos y esas cuestiones, ¿no? Sí, pero vos viste que en ese guisado que describía en esa nota es muy parecido al guisado que podemos ahí les cuento a los oyentes y a Gisela y a Meli. Ahí describían un guisado que es el más antiguo del que se tiene registro, que es en Mesopotamia, lo que sería Irak, Irán hoy, que era un guisado de cordero con verduras y remolacha. Los ingredientes que describían, todos los conocemos hoy: cilantro, cardamomo, tenía rúcula, remolacha, todos ingredientes que hoy consumimos. O sea que tranquilamente, porque ahí hablaban de que los investigadores, no me acuerdo en qué universidad, quisieron reproducir así tal cual como estaba en esa tablilla, en jeroglíficos o en cuneiformes, no me acuerdo bien. Y lograron replicarlo casi tal cual, porque la remolacha de hoy no es la misma que la de hace 7000 años, el cordero no es el mismo que hace 7000 años, pero bueno, los ingredientes hoy se consumen todos, o sea, no es que había ingredientes que se dejaron de consumir u otros que desaparecieron, sino que todos los ingredientes que figuraban en la lista, en la receta, hoy se consiguen. Te consulto, Ico, desde el desconocimiento, ¿no? ¿Tiene que ver lo que el animal consuma en la parte balanceada? Sí, totalmente. Un animal
en esa época comía solo pasto. Hoy es muy difícil conseguir cualquier tipo de ganado que esté alimentado solamente con pasto. Es muy difícil, se consigue. Hay empresas, pero la carne también es diferente. La carne es totalmente diferente. La carne es totalmente diferente. El pollo es totalmente diferente. Las verduras son totalmente diferentes. Están modificadas, están tratadas de una manera. Vuelvo a lo mismo, se consigue, sí, hay verduras orgánicas, hay animales que son cuidados en su cría, pero sí es una realidad que la industria alimenticia yo creo que va a llegar un punto, estamos cerca de llegar a un punto de inflexión en el que va a volver para atrás. Porque se nos fue muy lejos el cuidado de los alimentos, en un montón de sentidos. Es un tema para otro programa, pero sí es una realidad que los alimentos de hace 60, 70 años no son los mismos que los de hoy. Claro. Y esto como consejo, quieren cuidarse, cuidar a su familia, cuidar su alimentación. Algo que, primero que nada, tratar de lo que viene en paquetes, tratar de reducirlo lo más que se pueda. Y si un alimento hace 60, 70 años no existía, no consumirlo. Tratar de que sea lo que se llama comida real. Claro. ¿Qué es comida real? Que tiene un ingrediente. Un tomate es tomate. No tiene otro ingrediente. La carne es carne. Más allá de que tenga modificaciones o que no sea la misma carne que hace 70 años, sigue siendo un ingrediente, ¿no? O sea, las recetas que se hacen con ingredientes de un ingrediente, supongamos un guisado, ese guisado, vamos al guisado. Ese guisado tenía cordero, que era cordero, claro. Tenía verduras, o sea, cilantro es cilantro. No tenía nada. No le ponían un mix de. Claro. Sí, o fideos, o claro. que tiene un proceso de producción o demás. Esas cosas siguen funcionando y siguen existiendo porque, aparte por una cuestión nutricional. Claro. Son recetas o alimentos que nutren el organismo. Lo que hoy se está planteando y se está poniendo en tela de juicio es que hay muchísimos productos que no son alimentos, que están lejos de ser alimentos, sino que son, porque no, o sea, cuando algo se considera alimento, cuando tiene propiedades nutricionales. Está lleno de productos que no tienen ningún elemento nutricional para el organismo. Ico, no quiero que se me vaya algo. Has estado haciendo investigación hace algún tiempo sobre que te llegó recetas de los italianos que vinieron a Villa Libertad. Sí, ¿te acuerdas que habías hecho algo en el programa que tenías y demás? Tratando también eso de replicar que era la polenta con pajarito y esas cuestiones, ¿no? Que me gustaría que cuentes algo de esto, que no es tan ancestral como este guisado, pero también, digamos, y tiene mucho que ver con lo nuestro. Y tiene mucho que ver con... Bueno, y hay algo que no me quiero... que no quiero dejar tampoco, el pan. Ajá. Después del asado, la carne al fuego, los guisados, viene el pan. El tercer elemento que también estuvo en todas las civilizaciones, con sus variantes, porque en América no había trigo, pero había maíz, entonces el pan sigue siendo un alimento que... pero también la harina no es la misma. No es la misma, iba a ir ahí. Claro. Pero también, fíjense que, vuelvo a lo mismo, la cantidad de ingredientes. Si vos haces un pan en tu casa, le pones harina, sal, agua y levadura. Nada más. Si usás masa madre, tampoco usás levadura. Si compras un pan
y en esto no quiero caer sobre los panaderos, pero sí por ahí si compras un pan de esos de paquete, si lees las etiquetas, tienen entre 15 y 20 ingredientes. O sea, esos 10 o 15 ingredientes de más que tiene ese pan, hacen que ese pan casi que te diría que no sea pan. Es un montón de cosas, menos pan. Claro. Pero volviendo a tu pregunta, Tati, sí, y hay, por ejemplo, en cuanto a las recetas italianas, también la charcutería, que es todo lo que es embutidos, eso vino de Italia y tiene muchísimas variantes acá en nuestra zona. Se sigue haciendo cada vez menos, pero se sigue haciendo porque en la gente de la colonia y demás, te diría que cada vez menos, pero se sigue haciendo, y son cosas que tienen resultado y que, bueno, o sea, Chajarí tiene su fiesta del salame y demás, y que siguen existiendo porque tienen una técnica que ojalá no se pierda nunca, y un respeto hacia el alimento, porque hacer un salame no era solo para comer, sino para conservar los alimentos. Tiene su fundamento, digamos, de por qué. Tiene su fundamento, entonces eso es lo que hace que un producto se sostenga en el tiempo y se pase de generación en generación, y como pasó acá, que de un continente a otro lo trajeron, y los que vinieron con lo que tenían acá, porque quizás no eran los mismos ingredientes o las mismas cosas, pero lo replicaron y hoy en día se siguen haciendo y demás. Y después hay cosas que fueron mutando en el transcurso del tiempo, otras no como estos guisados, pero por ejemplo la pizza, que es algo que la pizza es el alimento más popular a nivel mundial. Es el alimento que más se consume a nivel mundial, es la pizza. Fruta noble la pizza. Fruta noble la pizza. Y hoy se conoce la focaccia, todos escuchamos hablar de la focaccia. Bueno, la focaccia es la mamá de la pizza. Fue el antecedente a la pizza, que era algo que comían los cocineros de las cortes en Europa, que era un pan sumamente simple, sumamente pobre, era harina, agua y un fermento. Sin sal todo eso. Sin sal, que lo ponía... No, porque la sal era carísima. Claro. La sal era un producto muy exclusivo. De ahí viene salario incluso. Lo ponían abajo de las parrillas a ese pan, y con lo que chorreaba de las parrillas agarraba sabor, y era lo que comían los cocineros, el resto del personal de las cortes en Europa. Y de ahí fue evolucionando ese pan. Primero fue focaccia, después cuando llegó el tomate a Europa de América, le pusieron tomate, y después les pusieron queso, y ahí se transformó en la pizza que conocemos hoy. Pero fue evolucionando durante muchísimos años, siglos, hasta que llegó a ser la pizza que conocemos hoy. Claro. Te pregunto también desde el desconocimiento, pero también eso se estudia con tiempo. ¿Cuáles son las comidas familiarizadas con el tiempo de la Argentina? ¿No es cierto? Hay varias, obviamente, pero ¿cuál consideras vos que son las más importantes? El asado, sin lugar a dudas. El asado es... en el podio. Creo que está, sí, o sea, sin dudas, pero aparte es la comida nacional. Así como tenemos el vino como bebida nacional, el asado es la comida nacional. ¿El locro estaría dentro del guisado y esas cosas? Sí, pero no es algo que uno consuma asiduamente. Lo consume en ocasiones especiales. En ocasiones especiales. El asado casi que te diría que todos los domingos o cuando se puede. Hace poco leí y me gustó que la tarta es para los argentinos como para los yanquis la hamburguesa. Mira. Y sí es algo que se hace en el hogar. Porque vos no vas a un local a comprar una tarta. O
podés comprar una tarta, pero la tarta es algo que para los argentinos es hacete una tarta, Gisela, en tu casa. No tengo tiempo. Antes de la tarta está la empanada, ¿no? Es una realidad. Pero Claro. la tarta tiene eso de que en los países cercanos, por ejemplo, no. Así que la tarta, y la milanesa también, Claro. la milanesa, pero la tarta nunca la había visto incluida en las comidas típicas argentinas. Es como que está Y- minimizada Exacto, y la está tarta siempre. Creo que, me gustó mucho porque yo considero también que sí, la tarta es una comida típica Y es argentina. rápida de hacer. Es también. rápida Claro. de hacer, es súper versátil porque le podés tirar Variada. Lo que sea. lo que tengas la sobra, lo que tengas en la heladera, va dentro de una tarta. Le agregás huevo y queso y tenés una comida.